Es la primera vez que Oppo me decepciona de esta manera y es una pena porque es un teléfono que tenía muchas ganas de probar. Yo no me lo compraría, al menos por este precio, y te voy a comentar por qué. Pues ¿qué tal estáis? Sed todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hay veces en las que los teléfonos te decepcionan y este es el caso. Oppo Reno 8, tenía muchas ganas de probarlo, pero me he llevado un chasco. Te voy a comentar que este teléfono es recomendable, pero en una determinada situación. Tiene dos apartados muy positivos y el resto inferior a lo que esperaba. Pero vamos por parte, las conclusiones vendrán al final y las sorpresitas también, porque un suscriptor ha dado con la clave y te lo voy a enseñar. Pero vamos a comenzar con el apartado del diseño y este es el primer punto súper positivo de este Oppo Reno 8. Tenemos un teléfono muy bonito, y cuando digo muy bonito es que es precioso. Tenemos un acabado glow, como podéis ver, que cambia de color dependiendo de cómo le da la luz, y esto es genial. Aunque si no lo queremos y nos parece muy escandaloso, tenemos un acabado negro que es bastante más sobrio. Destaca, por ejemplo, el módulo de cámara trasera con estos dos sensores gigantes. Ojo después a la fotografía, porque vaya telita con la fotografía, pero en general un teléfono muy ligero, pesa únicamente 179 gramos, es uno de los Oppo más finos de la historia, menos de 8 milímetros, y en general está muy bien. Eso sí, decepción, por este precio, bueno, decepción entre comillas, está fabricado en plástico. Yo cuando lo presentaron pensaba que estaba fabricado en cristal o en metal, pues no, está fabricado en plástico, pero no se siente malo, ¿vale? Se siente de calidad y ayuda a que sea más ligero, pero por este precio que luego os comentaré, hay terminales que le superan en calidad de construcción, así que para que lo sepáis, pero estéticamente me parece muy bonito. Tenemos como cosas destacadas el lector de huellas bajo pantalla y el reconocimiento facial. Ambos funcionan de lujo y no tenemos ningún problema. Si buscas un teléfono estilizado, bonito, ligero, pues este Oppo no defrauda. En cuanto a especificaciones, aquí sí que ha habido un paso adelante y me ha gustado, porque el año pasado el Oppo Reno 6 que ya analicé tenía un procesador un poco corto, ¿vale? Ese Dimensity 900, si no me equivoco. Este año tenemos otro procesador de MediaTek, pero en este caso, el Dimensity 1300, acompañado de una única versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Evidentemente no tenemos ampliación para tarjetas microSD. Y luego conectividad me ha gustado mucho porque tenemos 5G, NFC, GPS, Dual SIM, Wi-Fi 6, etc. Y tenemos Bluetooth 5.3, muy importante, última tecnología de Bluetooth disponible. El hardware me ha encantado, muy bien. Si queréis un resumen rápido, es como un OnePlus Nord 2T o un OnePlus Nord 2, pero por más precio. En cuanto a rendimiento y specs, es lo mismo, ¿vale? El rendimiento está muy bien, podemos jugar, podemos editar vídeos sin ser un procesador tope de gama, pero nos da muy buen rendimiento, no he tenido ningún tipo de problema. Aparte, la optimización del software, que después hablaremos, ayuda a que este teléfono vuele, y la verdad que me ha gustado. No he encontrado nada raro, así que por este precio no tiene nada que envidiar a sus rivales. Eso sí, cosa del hardware que la odio y que me ha parecido de teléfono de 200 euros, el motor de vibración. Sé que muchos de vosotros lo valoráis, pues en este caso me ha parecido horrible. Me ha parecido horrible por el precio, ¿vale? Si este teléfono costase 200 euros, pues me parecería bien, pero hay otros teléfonos que por este precio tienen un motor de vibración mejor. Así que, Oppo, cuida estos detalles porque en el día a día la verdad que molan. Apartado de la batería, autonomía, aquí tenemos pues sensaciones encontradas. 4500 miliamperios, pero es que luego tenemos 80 vatios, muy bien, al nivel de la gama alta, y el cargador está incluido. Evidentemente no tenemos carga inalámbrica. La batería está bien, ¿vale? Cumple, es correcta, pero sin ser un espectáculo. 4500 miliamperios, pues evidentemente ha habido que recortar porque el teléfono es muy fino, pero la autonomía está bien. A mí me gusta esta conjunción de ligereza y carga rápida, creo que no te va a defraudar y en general pienso que es una batería que cumple, aunque si buscas otras opciones con más batería, más autonomía, te tendrás que ir a otras cositas del mercado. Y empezamos a entrar en terreno pantanoso. Vamos a ver cosas buenas y cosas no tan buenas. La primera es... Ok, vamos a hablar de la pantalla. En este caso, 6,43 pulgadas, tecnología AMOLED, Full HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 800 nits. Aquí tenemos dos cifras que son inferiores a sus rivales, como son los 90 Hz, me parece que son cortos para la gama de precio en la que estamos, aunque bien es cierto que se aprecia bien la pantalla en cuanto a fluidez, y luego tenemos 800 nits de brillo máximo que se queda por debajo de otras opciones, aunque yo no he tenido mucho problema para visualizarlo en condiciones de mucha luz, ¿vale? No llega al tope de otros teléfonos, pero no tenemos tampoco un drama. Me ha parecido una buena pantalla, ¿vale? Tenemos buena interpretación del color, ángulos de visión correctos sin ser una locura, buen contraste, etcétera, pero hay rivales que creo que son mejores, ¿vale? Me acuerdo, por ejemplo, del Realme GT2, que le mejora incluso el precio, incluso el Realme GT Neo 3T, que por cierto, si quieres comparativa, suscríbete.
que va a venir próximamente, lo tengo por ahí. Perdón por la voz que he pegado, pero es que me he emocionado porque esta comparativa vais a flipar, que me estoy llevando muchas sorpresas. Así que suscríbete para eso. Una pantalla que está bien, ok, ¿vale? No va a defraudar, pero tampoco destaca por ser excelente. Y el apartado del audio, aquí yo no entiendo lo que ha hecho Oppo. Tenemos un único altavoz en la parte inferior, tenemos otro para las llamadas, pero el inferior es el único que funciona para multimedia, con lo cual tenemos audio mono, no tenemos audio estéreo. La calidad es normalita, el volumen también es normalito. Sinceramente, por el precio esperaba algo mejor. Vais a ver que hay muchas cosas de este teléfono que es que no encajan. Por suerte, venga, vamos con un apartado positivo. Este es el segundo mejor apartado de este teléfono. Vamos a hablar del software y aquí siempre Oppo lo hace muy bien y fantástico, me encanta, cada vez más. Android 12, ColorOS 12.1, ¿qué te voy a contar? No me voy a enrear, pero lo más importante es que es una capa que funciona muy bien. Bien optimizada, es minimalista, es bonita, tiene muchas opciones de personalización y tiene trucos secretos y funciones espectaculares que te dejo en este vídeo de aquí. Míratelo después de esta review porque vas a flipar con estas funciones que son realmente útiles. Pero en general un software que está muy bien y es uno de los puntos más positivos. Si te gusta el buen software, Oppo siempre lo hace bien en todas las gamas. Y ahora sí viene lo chido, que diría Luisito Comunica. Vamos a hablar del apartado de la fotografía. He dicho lo chido, pero es que tenemos cosas buenas y cosas horribles. Vais a flipar. Tenemos 3 sensores en la parte trasera, 2 muy grandes, uno que es el famoso IMX766 de Sony de 50 megapíxeles, archiconocido, el sensor más famoso de la historia, gran angular de 8 y macro de 2. El de 2, el macro, es que no voy a hablar de él porque no tiene ningún tipo de sentido. Voy a ser muy rápido con la fotografía de este teléfono y aquí yo donde me he llevado un bajón muy grande, porque luego el sensor principal tenemos un resultado bueno, muy bueno diría yo. De hecho, en la mayoría de condiciones, sobre todo en buena luz, tenemos fotografías bastante buenas, buen nivel de detalle, HDR, contraste, interpretación de color. En general me ha gustado. Este sensor es un todoterreno, es un seguro de vida y aparte el procesamiento de Oppo mola. No tenemos el chip Marisilicon, que sí lo tenemos en el Oppo Reno 8 Pro, que por cierto espero recibir pronto, así que suscríbete si no lo estás porque vendrá próximamente, pero en general muy bien con el sensor principal. El problema viene con el gran angular y aquí, señoras y señores, estamos ante un sensor malo, ya está. Es un sensor que podría tener un teléfono de 200 euros y si este teléfono costase 200 euros no tendría ningún problema en decir que el gran angular es lo que esperamos, pero por este precio, que luego te comentaré, pues es un sensor malo. Tenemos fotografías que tienen que ser muy buenas las condiciones de luz para que sea aprovechable. En cuanto estamos en interiores de noche o la luz es rara, tenemos fotografías que tienen poco detalle, mucha distorsión en las esquinas, se emborrona muchísimo. No me ha gustado nada el gran angular para el precio que vamos a pagar, así que si queréis un gran angular bueno no va a ser vuestro teléfono y si el sensor principal os importa más pues vais a tener buena experiencia. Y luego apartado del selfie tenemos 32 megapíxeles y fíjate qué curioso, me ha gustado más que el gran angular, tenemos una interpretación correcta, está bien, una fotografía que no está nada mal sin ser un escándalo. Otro apartado que no me ha gustado, es que vaya decepción, joder, 4K 30 FPS y estoy hablando del vídeo, ya no sé ni en qué orden decirlo. La calidad está bien, como estaréis apreciando, pero la estabilización no mola nada en 4K 30. Tenemos que activar el modo ultra estabilización para que podamos tener un vídeo estable, pero es que reduce la resolución a Full HD 60 FPS. Así que, gente de Oppo, en este mundo, en esta sociedad, en estos momentos, el vídeo es importante y si quieres competir por este precio hay que mejorar sobre todo el apartado de la estabilización. Como veis, apartado fotográfico que no sé ni cómo describir. Y claro, ¿qué pasa con las conclusiones? ¿Me compro este teléfono? Antes te he dicho que yo no me lo compraría, pues te voy a comentar por qué no. Déjame que beba café. Y es que a ver, el precio de este Oppo Reno 8 es de 549 euros. Te dejaré el link de compra en la descripción y en el comentario destacado por si te gusta. Pero es que un suscriptor, como te he dicho antes, ha acertado plenamente con un comentario que te voy a poner aquí. Dice: sí es recomendable porque os he preguntado en una encuesta y la mayoría ha votado que no es recomendable este Reno 8, si creía a priori que no era recomendable, pero este ha dado en la clave, dice, pero creo que lo será cuando baje de precio. Spoiler, bajará, yo creo que sí. El Reno 6 una pasada hoy en día, 299 euros, y salió por un precio desorbitado y lo mismo pasó con el Reno 4. Hay que esperar, los Renos son la mejor opción cuando bajan de precio. Brutal, es que has acertado totalmente con este comentario. Es el análisis que yo he pensado cuando he probado este teléfono. Además es el minuto 1. Este teléfono hoy en día no es recomendable por 549 euros, porque hay teléfonos que por 100 euros menos son mejores. Ya te lo digo. Si este teléfono se sitúa en una horquilla de 300, 400 euros, va a ser bastante recomendable, pese a las carencias que tiene. Pero por este precio no te lo puedo recomendar porque hay opciones mejores. ¿Es un mal teléfono? No. ¿Es más recomendable que otros? No. ¿Es menos
menos recomendable. Así que yo te soy sincero y ahora tú dime si es recomendable, si te lo comprarías, si te ha cabreado, si te ha decepcionado y mírate aquí más vídeos de Oppo que están muy interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Vaya cabreo que llevo. ¡Chao!